Queridos estudiantes, muy buenos días. En la clase de hoy, que corresponde a la clase número 44 y 45, comenzaremos a trabajar con la unidad número 4 que corresponde a la unidad de probabilidad y estadística. En esta clase vamos a trabajar con la representación de datos en tablas de frecuencia y a su vez interpretar los datos obtenidos en distintas muestras mediante estas tablas de frecuencia. Tablas de frecuencia. ¿Qué son las tablas de frecuencia? Las tablas de frecuencia son aquellas que nos permiten visualizar la información de manera organizada, resumida y ordenada, y se considera esta tabla de frecuencia que está completa cuando está formada por la variable, por su frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual. A continuación veremos qué significa cada uno de estos datos que son fundamentales al momento de completar una tabla de frecuencia. La variable son aquellos datos que están en estudio, ya sea datos de mascota, de hermano, de preferencia, etc. La frecuencia absoluta es aquella en donde ubicaremos la cantidad de veces en que se repite el dato. Para esta frecuencia nosotros debemos manejar en cuánto se va repitiendo nuestro dato y el total de datos tiene que coincidir con la información que se entrega en un principio. Luego tenemos la frecuencia absoluta acumulada, que es la suma de nuestras frecuencias absolutas entre sí con los valores, desde el menor hasta el mayor. En esta frecuencia también tenemos que tener un total, al igual que de datos, tiene que ser el mismo valor. Luego tenemos la frecuencia relativa, que es el cociente, o sea, la división entre la frecuencia absoluta y el total de datos. Esta suma de datos debe dar un total de 1, de un entero. Y la frecuencia relativa porcentual, que es el porcentaje que nosotros vamos a aplicar. Para eso vamos a utilizar el resultado que nos dé de la frecuencia relativa con la frecuencia porcentual. Ejemplo, ¿cómo nosotros ubicamos cada uno de los datos? Tenemos la siguiente situación en donde habla de una respuesta que dieron 16 personas acerca de la cantidad de televisores que tienes en sus hogares. Tenemos la tabla, tenemos la cantidad de televisores, ubicamos desde el 0 hasta el número 5, o sea, del número menor hasta el mayor. Y comenzamos a completar la frecuencia. Tengo que contar la cantidad de veces en que me aparece el dato, en este caso el 0. Para eso, observo los datos que están arriba. Como no tengo ningún 0, le colocamos el 0. ¿Cuántas veces se repite el 1 en mis datos que están arriba? 5 veces. El 2 ya está incluido, se repite 3 veces. El 3, 4 veces. El 4, 3 veces. Y el 5, una vez. Al sumar todo esto me tiene que dar un total de 16. La frecuencia acumulada, como habíamos dicho anteriormente, es la suma entre el número menor, que en este caso el 0, y el número que va abajo correspondientemente. Como yo no tengo, en este caso, ningún número con quien sumar el 0, traslado el 0 hacia la derecha. Ahora sí, 0 lo voy a sumar con el número que está abajo, dándome resultado, en este caso 0 más 5 es 5. Después, el 5 lo sumaré con el 3, 5 más 3 me da 8. El 8 con el 4, dándome 12. El 12 con el 3, dándome 15. El 15 con el 1, dándome 16, por lo cual me da 16, al igual que la anterior. La frecuencia relativa es el cociente de mi frecuencia absoluta con el total de datos. 0 dividido en 16 me va a dar 0. 5 dividido en 16 me va a dar 0,3125. El otro ya está, así que avanzaremos al 4. 4 dividido en 16 me da 0,25. 3 dividido en 16 me da 0,1875 y 1 dividido en 16 me da 0,625. Al sumar todo esto me da el valor de 1.